Vino para quedarse hoy, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Vino para quedarse un alcalde muy particular, porque además es un alcalde que hace vino. Don Luis, ¿cómo está usted, señor alcalde de Paredes de Nava? ¿Estamos bien? Pues estamos muy bien porque estoy aquí con vosotros dos y con una copa de vino, con lo cual, bueno, pues no es un mal motivo. Bueno, dice hay que decir... usted bien, alcalde, dice usted bien, alcalde, que estamos nosotros dos, claro. Lo que pasa es que como Marija tiene ahí, venga, pues claro, ya. A ver, don Julio César, tengo que decir una cosa. Los múltiples oyentes y espectadores nos dicen que nos subimos los dos al mismo tren de hablar a la vez, en algunas ocasiones. Entonces, déjeme usted que me... ¿Dónde está mi cámara? Ahí. Es inevitable, absolutamente inevitable, compartir estos minutos con usted, así que no hay más remedio. Todos saben. Bueno, yo decía que el alcalde de Paredes de Nava es un alcalde particular, porque, a ver, si a lo largo de la conversación todos vamos a entendernos. Yo creo que, aparte de ser un hombre multifacético, lo veremos ahora, creo que es uno de lo que podríamos llamar ejemplos de los alcaldes que se preocupa por las zonas rurales y el establecimiento de población y el desarrollo de las zonas rurales. Supongo que Julio, en este sentido, coincide conmigo y sí, también me gustaría conocer cuál es su opinión, porque él también conoce. Pues no se la quiero. Mucho mejor que yo estas cosas. Me pilla jacarandoso y no... No, hombre, yo creo que el invitado de esta edición de Vino para Quedarse es un hombre, un alcalde terracampino que lo vive, que vive la tradición, la cultura, que vive y apuesta por la modernidad, que piensa que el medio rural tiene futuro. Y no solo lo dice, sino que a través de sus acciones con su equipo, con su gente y también en su faceta de diputado provincial, pues procuran que así sea, ¿no? Que esta tierra nuestra, la rural en general y la terracampina en particular, pues tengan un futuro. Y yo no sé, la pregunta que se le han hecho ya muchas veces al alcalde de Paredes es si la pandemia, esta pandemia que estamos sufriendo, nos va a traer más gente o no. En definitiva, que si vamos a aumentar de población porque el personal ha descubierto que en estos pagos se vive maravillosamente bien o no, señor alcalde. Bueno, oye, antes de nada, antes de hablar de temas tan gordos, Julio César, como la pandemia, y después de las flores que me habéis echado, que están muy bien, ya sabía yo que me lo iba a pasar muy bien aquí, pues tengo que abrir en honor a vosotros esta botella de vino. Este vino Venatoris, que no sé si lo conocéis, pero bueno, es el vino paredeño que hacemos en Paredes y cuyo nombre, Venatoris en latín, que es el genitivo de venator, ¿no? La venatoria, el cazador, ¿no? Es el vino del cazador. El cazador, pero bueno, también ese es un nombre latino. ¿Es usted cazador, señor alcalde? No, que va. No soy nada de cazador, no. Bueno, pues debo advertirle de una cosa, y es que esa botella que está abriendo se la va a beber usted solo, pero en el primer momento que tengamos la oportunidad de juntarnos los tres va a tener usted que abrir otra. Claro. Tengo una preparada para vosotros. Lo que pasa es que mi cuñado me ha dejado este chisme tan moderno, casi como los iPods. Mira, salió. Ole, así que ahí, vamos. Ahí se ve. Pues salud, bienvenido. Tiene buen color, ¿eh? Tiene buen color. Sí, ¿no? Tiene buen color. Vino para quedarse. O sea que... Bueno, pues dedicado a quien da el nombre a la botella, Venator Venatoris, que es el nombre de Venancio, que era mi padre y quien plantó el majuelo sobre el que queríamos hacer este vino. Así que, ¿Cuántas botellas hacemos al cabo del año? Unas 1000 botellas. Salvo que el topillo se coma la uva como pasó el año pasado. Sí. ¿Se comió el topillo la uva? Sí, el año pasado no pudimos hacer porque, bueno, todos sabemos que en Tierra de Campos tuvimos una plaga de esas cíclicas y que lo sufrieron mucho los agricultores y muchos además con el problema de la tularemia, pero también les dio por hacer vino a los topillos. O sea que se ventilaron ellos las uvas de muchos majuelos. Estas 1000 botellas, ya por cuestión de... ¿Se consumen en el ámbito interno y cercano o...? Sí. Bueno, se consumen en el... Yo en total a lo mejor solo me bebo una botella de las 1000, pero... Julio, hace una operación. 1000 botellas, 365 días en un año. Si dividimos nos salen muchas. Y seguramente a Luis le salen muchos amigos. A cuartillo por día, una cuartilla diaria. Exacto. Y además a Luis le saldrán muchos amigos cuando embotella.
Es un virus del Bueno, ámbito familiar y entonces en la familia somos muchos. Sí. vayamos a la pandemia, que yo luego soy el hombre del tiempo y cuando estemos en tiempo yo voy a empezar a cortar. Vayamos a la pandemia, don Luis. Bueno, la pandemia ha sido algo que ha sido horroroso, desde luego. En mi caso particular, pues he pasado uno de los peores meses de mayo, yo creo, de mi vida, ¿no? O sea, han sido pérdidas muy gordas las que he tenido cerca de mí. No por el coronavirus, pero sí vinculado un poco a esta situación que ha sido terrible para tanta gente. Y bueno, pero viéndolo desde el lado de la botella medio llena, que siempre dice Julio César, pues es verdad que se han abierto nuevas oportunidades. Quizá una vez que apartemos esa tristeza, pues podamos darnos cuenta, por ejemplo, de que ha sido como una especie de sacudida al medio urbano, ¿no? En relación con el medio rural. ¿Quién no anhela ahora tener, como decía Juvenal, ¿no? Una casa con un huerto y con un pozo, ¿no? En vez de un tugurio en Roma, ¿no? Cuando escribió hace 2000 años, que parece que también estamos hablando de la despoblación y es un tema que se ha dado en muchas situaciones a lo largo de la historia. Pero yo creo que a lo mejor el medio o el punto de vista urbanita que rige todo en nuestro país quizás se haya dado cuenta de que nuestro campo es fundamental, que España tiene que comer, que ese pan de Castilla pues es algo real, que nosotros desde el medio rural pues tenemos el aire más puro, como ha acreditado ahora precisamente un pueblo de Palencia, ¿no? Que es el aire más puro de Europa, que podemos aportar una forma de vida que donde sea mucho más fácil la conciliación, que podemos aportar unos valores y sobre todo, quizá todo este problema de la globalización tenga mucho que ver también con el no haber considerado a nuestros mayores. ¿Sabes? Los valores esos del consumismo brutal pues evitan pensar que tenemos gente mayor, pero gente mayor a la que hay que poner otra vez en su sitio, como los sabios de la tribu. Entonces, bueno, pues todas esas nuevas situaciones que encima han sido los que más han sufrido en la pandemia a nuestros mayores, pues quizá nos haga darnos cuenta de muchas cosas. Quizás sea el lado positivo que pueda tener esta pandemia. El señor Calderón ha mencionado a nuestros mayores, que son nuestros sabios, ¿no? Han sido los que más han estado sufriendo y sufren las consecuencias y los efectos de esta pandemia que es la COVID-19, la COVID-19. Esto nos tiene que llevar a repensar la forma de ejecutar los servicios sociales en el medio rural como un sistema que, por un lado, les atiende mejor y más y, por otro, genera empleo. Sí. El sistema de las residencias es un sistema necesario, ¿no? Pero parecía que había un poco monopolizado la atención a nuestros mayores. Y quizá la mejor manera de vivir en el medio rural y que esos mayores vivan más acordes con su forma de vida sea que sigan viviendo en sus domicilios y en sus casas en la medida de lo posible. Entiendo que hay temas de salud y temas de situaciones físicamente imposibles en las que es necesaria esa atención permanente de la residencia. Pero si podemos mejorar las condiciones de la vida en casa, pues seguramente se consiga, tenga varios efectos. El primer efecto sea que la persona va a vivir en su medio y va a ser más feliz, seguramente. Casi podría decir que sí. ¿Para eso qué es necesario? Pues nosotros, es verdad, desde Diputación, por ejemplo, se tiene el tema de la asistencia a domicilio, pero hay que dar otros servicios a más. O sea, y también todo el tema, tener presente el tema de la telesanidad, el tema de cómo llegar con determinados asistentes personales dentro y fuera del domicilio. Y de esa forma, bueno, pues conseguir que la casa también sea el referente para la familia. Porque si nuestros mayores siguen viviendo en sus casas, quizás sus nietos también vengan a verle a sus casas. Y al final, ese punto de referencia de la casa sea donde la familia vuelve al pueblo. Y tenemos mucha población vinculada en nuestros pueblos que todavía sigue pendiente del pueblo. Quizás dentro de una generación se haya perdido esa vinculación. Pero precisamente a través de esa persona mayor a la que podemos cuidar en su domicilio, pues seguramente consigamos una mayor vinculación con toda esa población que sigue viviendo en la ciudad pero que está pendiente del pueblo. Además, claro, una cosa, que es la rehabilitación de la casa, que es algo importantísimo. O sea, eso es por ejemplo, de esta pandemia y el tema, hablaba con gente del Colegio de Arquitectos y nos hablaban de la importancia de la rehabilitación como motor económico en la pandemia.
¿sabes? De lo que genera. La rehabilitación genera muchísimo empleo asociado, genera un retorno de fiscalidad muy grande si hay planes de rehabilitación. Bueno, cosas como, por ejemplo, el Tierras del Renacimiento, ¿no? Eso lo hemos estudiado mucho, y la cantidad de empleo que se ha generado y la tasa de retorno fiscal que ha devuelto a las arcas de la administración. Claro. A mí me gustaría ir por partes en torno a esto último que está poniéndose sobre la mesa, porque en realidad lo que se está poniendo sobre la mesa es un modelo de vida. Es decir, evidentemente, Claro, el hecho de que los claro. mayores vivan dentro de la casa, yo diría que esa es la aspiración de la mayor parte. O voy a pensar que es la aspiración de la mayor parte, ¿vale? Otra cosa es que las necesidades y las urgencias y las exigencias de la sociedad de hoy, desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista económico, hagan que eso sea posible. Para que eso sea posible, habría que potenciar cosas como la ley de dependencia, que ha tenido tanto vaivén en los últimos años y que en cada ocasión en que ha habido una crisis ha sufrido recortes. Es decir, sí, de acuerdo, los mayores pueden plantearse vivir en casa, pero pueden plantearse vivir en casa si hay alguien de dentro de casa que los atiende. Y ese alguien tiene que, de alguna forma, y me vais a perdonar que sea tan crudo, ¿no? Tiene que renunciar también a su propia proyección personal. Esto es un hecho. Pero también puede haber otras fórmulas de esa asistencia que tú... A eso es a lo que voy. A eso es a lo que voy. Pero puede haber otras fórmulas que... Sí, pero la asistencia externa, entiendo, que la asistencia externa es una asistencia en un horario determinado que no cubre las 24 horas del día. Quiero pensar. Bueno, pero también hay fórmulas, por ejemplo, habréis oído hablar del cohousing, por ejemplo, ¿no? Con gente que está viniendo a los pueblos que buscan tener unos servicios comunes. Es verdad que hay determinadas situaciones, Alberto, que esas requieren de una asistencia a lo mejor 24 horas o una presencia permanente, ¿no? Pero a lo mejor hay otras situaciones con ciertas edades o con un nivel de validez suficiente en el que quizá podamos buscar nuevas fórmulas y que encima, como decía Julio César, pueden generar nuevo empleo. Por todos sus asistentes personales, fisioterapias, claro, también que te puedan asistir a lo que sea, a transporte personalizado. Bueno, cierto es también que en su día surgieron algunas empresas, algunas cooperativas para prestar el servicio de ayuda a domicilio, que funcionaban muy bien. Yo me acuerdo de algunas que funcionaban en Tierra de Campos, pero al final todo eso se ha tenido que centralizar, se ha tenido que reorganizar desde la administración regional, pasando por la Diputación Provincial. Hoy día, si mañana media docena de profesionales del trabajo social quieren constituirse una empresa y optar a prestar ese servicio, no pueden. No pueden porque no tienen la capacidad que tienen las grandes empresas. Porque si el ciudadano de a pie supiera y viera arriba en la cúspide quiénes son los propietarios con todos los respetos, los propietarios de las empresas que prestan a lo mejor los servicios de ayuda a domicilio, a lo mejor algún jugador de fútbol, igual algún jugador de fútbol te lo podría contar. Algún presidente. No puedes competir con eso. Ahora que tanto abogamos por la cercanía, sé que esto es de estas locuras mías, paranoias televisivas ahora, ¿no? Pero qué bien hubiéramos estado con grandes profesionales de lo cercano para abordar lo cercano, don Luis. Sí, pero bueno, pero quizá la pandemia lo que tenga que hacer es esa reflexión. O sea, es un tiempo para buscar esos nuevos modelos. Hay que aprovechar también esa situación en la que estamos todos anímicamente muy agitados, ¿no? Para bien, para mal, ha sido una época de curvas para arriba y para abajo. Sí. Y quizá haya que empezar a pensar, hay que empezar en muchos cambios de modelos de todo, ¿no? Mira, por ejemplo... entonces... Sí, perdona. No. Entonces, hagamos preguntas, señor alcalde. El señor alcalde en estos 3 últimos meses de pandemia se ha preguntado en alguna ocasión o se ha planteado... Pues, ¿qué demonios? A lo mejor mi pueblo lo que necesita efectivamente es un centro donde puedan estar en cohousing la gente mayor y donde a lo mejor yo como ayuntamiento, los ayuntamientos de al lado... Aclaren lo que son esos palabras, que el personal... Cohousing de alguna manera... Sí, bien, vamos a ver. Una pareja mayor o un señor o una señora mayor
quieren vivir en un lugar donde estén atendidos, donde tengan una asistencia cercana, pero les gusta su propio rollo. Es decir, no quieren compartir una habitación con nadie y ellos lo que quieren es su propio apartamento. Entonces, en un edificio muy grande se hacen diferentes apartamentos donde cada cual tiene su intimidad, su vida particular, pero están asistidos. Es decir, Vale. y también existe quien les hace la comida, quien puede pasarles el momento de una consulta, etcétera, etcétera. Vale. Entendido. Esto, A partir de ahí. en algún momento a lo largo de estos 3 meses, Sí. en los cuales la pandemia ha apretado y uno efectivamente se hace planteamientos vitales, luego iremos con otro, pero en algún momento ha dicho, yo tengo que juntarme con los alcaldes de alrededor, me tengo que sentar y los tengo que preguntar, venga, vamos a ver, ¿cuánto ponemos entre todos? De manera que este servicio se lo podamos dar a la gente de la zona. Sí, precisamente ese caso le hemos tenido estos días. Estos días hemos estado viendo temas de compartir esos espacios, de rehabilitaciones para ese tipo de gente mayor. También hemos estado viendo cómo ponernos de acuerdo con otros pueblos para dar esos servicios a domicilio e incrementar los servicios a domicilio. Pero quizá yo creo que me estáis llevando quizá por otro sitio. O sea, sí. No queremos, vaya usted por donde desee. Por favor. Me refiero, con eso vamos a poner que Paredes se pone de acuerdo ahora con Tierras del Renacimiento, ¿no? Con 4 pueblos de alrededor y lleva un proyecto a cabo de esto. Pero el problema del que estamos hablando, o subconsciente o inconscientemente estamos hablando, es el problema que hay de la despoblación, de la asistencia a nuestra gente mayor. Claro, claro. Y yo, que no tengo ya nada claro, como creo que prácticamente todo el mundo, yo creo que en esto de la despoblación no tenemos nada claro nadie, pero algo sí. Y eso es que creo que lo que podamos hacer a nivel local está muy bien. Y quizás solucionemos una papeleta a nivel local. Pero el problema de la despoblación es un problema nacional. Ahora, para qué me voy a ir más lejos, ¿no? Pero en el problema nacional o un problema de Castilla y León, en donde creo que lo que hagamos tiene que tener unas pautas generales bastante definidas. ¿Por qué? Porque si no, mira, aquí en Paredes tenemos fibra, por ejemplo. Pero si Paredes tiene fibra, que es el pueblo más grande de la zona, y los de alrededor no. Y los demás no tenemos, y los demás claro, no tenemos. Pues ya claro. dicen, se lo ha llevado todo Paredes. En vez de alegrarse por Paredes, es una competencia entre alcaldes de a ver quién puede solucionar y salvar su pequeño barco, ¿no? Entonces creo que eso está muy bien y ahora mismo, cuando hablabais de que si un alcalde comprometido, creo que es que me atrevería a decir que el 100% de los alcaldes de esta provincia, cuando asumen un ayuntamiento de los nuestros, de cualquier pueblo de los nuestros, porque la población tampoco es en ninguno disparatada, pues tiene perfectamente asumidas sus competencias y sus ilusiones. O sea, creo que todos, o sea, y la verdad es que hablo con muchos al cabo del día y durante la semana, y todos están obsesionados con el problema de la despoblación. Pero claro, estamos obsesionados, este de mi pueblo, del pueblo de al lado ha hecho esto. Voy a ver si lo hago yo, porque a lo mejor me pinta bien también con eso. Pero si os dais cuenta, son pequeñas cosas contra un problema de una magnitud que ya no es David contra Goliat. Es que es pero qué herramientas, de magnitud, pero qué herramientas tienen, aparte de sus recursos económicos, que muchas veces no son bollantes, los ayuntamientos, ¿con qué recursos económicos cuenta un consistorio, un pueblo pequeño, para afrontar y frenar el problema de la despoblación? Pregunto. Un ayuntamiento normal, que no tenga algo como pueden tener algunos ahora con las energías renovables o como alguno que pueda tener algún recurso extraordinario, ¿no? Por algún tipo de empresa o lo que sea, pues con esos recursos que tiene, con su presupuesto, bastante tiene con dar los servicios básicos que tiene que dar. Pensemos que encima son cascos urbanos extensos con una población decreciente donde tienes que mantener el mismo nivel en la red de agua o en la red de alumbrado para una población que antes era mucho mayor. Y a ninguno se nos ocurre subir los impuestos, porque no es que ninguno sube el agua, ninguno sube, o vamos, mínimamente, no hay unas subidas, porque tampoco tendría sentido penalizar encima o gravar más fiscalmente a los residentes de los pueblos, ¿no? Ahora mismo la financiación local es un problema. La financiación local es una asignatura completamente pendiente en esta tarea, porque creo que los alcaldes sí que son buenos agentes contra la despoblación.
Sí, bien. Precisamente, claro, precisamente en ese sentido estamos hablando, y yo estoy de acuerdo además con lo que dices, que la despoblación no es un problema exclusivamente de una zona o de los pueblos, sino que es un problema nacional. Lo que ocurre es que yo creo que el papel que juegan las administraciones públicas, y en este sentido las administraciones públicas más cercanas a los lugares con problemas, son los alcaldes de los pueblos, ¿no? ¿Cuál es el peso que puede tener un grupo de alcaldes en un momento determinado si deciden realmente unirse y presionar para que la zona en la que están gestionando cotidianamente pueda salir adelante o pueda sobrevivir? Porque si no, es como dicen en esta tierra y que además tú conoces, remar en dulce de leche. O sea. Ya. Claro, luego hay otro problema y es que todo el sistema que se ha concebido legal, basado en 17 autonomías, con 17 parlamentos, con 17 legislaciones. O sea, pensemos que tenemos 17 leyes de carreteras. Cuando la carretera tiene la misma anchura, bueno, o los dos mismos carriles, aquí que en Cataluña o en Galicia, que tiene que cambiar en la ley de carreteras, porque, o sea, la distancia de edificación en un sitio puede ser 20 y en otro 25. O sea, estamos hablando, pero eso ha generado una incertidumbre legal continuamente, legislando, relegislando, y siempre esa legislación hecha desde el punto de vista de ciertas capitales. Con lo cual, ahora, por ejemplo, nos encontramos con problemas y no es legislación autonómica, pero, por ejemplo, el problema que hay en la cuenca del Carrión con las choperas. O sea, ¿qué sentido tiene que llevemos decenas de años sembrando chopos y siendo ese uno de los recursos, de los pocos recursos que tienen esos ayuntamientos y que ahora no puedan plantar esos chopos? ¿Dónde está ese problema de inundación, de biodiversidad? Si es que no existe ese problema, ¿por qué lo generamos? O sea, ¿por qué en este caso una administración que ahora está muy en solfa con el tema de los ayuntamientos, con su relación con los ayuntamientos, como es Confederación, ¿no? O sea, ¿por qué no se adapta un poco toda esa legislación y todas esas administraciones a la realidad del medio rural, que muchas veces no tiene nada que ver? En Cardeñosa de Volpejera, pues no sé cuál será la problemática, pero ¿por qué va a tener que cerrar el bar a la misma hora que en el Paseo Zorrilla? El bar, ¿no? Yo creo y también tampoco se tiene ninguna confianza en la potestad de los ayuntamientos, ¿no? Claro, entonces la cuestión es ¿por qué se ha permitido durante tantas décadas legislar igual para lo urbano y para lo rural? ¿Y por qué quienes tenían la responsabilidad de legislar o nuestros representantes políticos no hicieron nada al respecto? Claro, es que quizá esos parlamentitos que había en cada autonomía hubieran tenido que contemplar más la realidad de su propio territorio. Porque, bueno, a nivel nacional se legisla a nivel nacional, pero ya que tenemos parlamentos autonómicos, ciñámonos más a la realidad del territorio que tenemos, ¿no? Pues yo creo que se ha hecho mal, Julio César, no hay otra. Un ejemplo de la tierra de Campos. La tierra de Campos ha basado, por ejemplo, históricamente hasta su paisaje en la oveja, ¿no? Todos sabemos la oveja zurra, bueno, habrá habido luego otras razas, pero es la de aquí, ¿no? Y eso, por ejemplo, en un pueblo como Paredes ha generado una serie de industrias. Tenemos lavaderos de lana, tenemos curtidos de pieles, tenemos 2 mataderos, tenemos alrededor, no en Paredes, pero bueno, hay fábricas de queso en Becerril, en Villaumbrales, en Fuentes. En Villarramiel hay 7 empresas ligadas al curtido de piel, en Villalona hay otro lavadero. Bueno, pues todo eso, que es lo poco que queda en España relacionado con esa industria del curtido y del lavado de lanas, pues no se está cuidando en absoluto. No lo entienden, o hay gente que ha visto un pueblo por fotografía, que hay responsables que no distinguen el trigo de la cebada, los tabones de los ladrillos, porque siempre pensaban que la gente de aquí pues siempre va por el surco y siempre dirigen su mirada y sus intenciones hacia el mismo lugar. Entonces, estamos en el año 2020 y se habla mucho, pero a fecha de hoy todavía no se ha conseguido firmar un pacto de Estado a favor del mundo rural. Yo estoy muy ilusionado con Paredes.